Nunca me gustaron las capillas pequeñas, esas donde el techo parece bajar con el peso de los rezos ajenos y las flores sudan su perfume como si también estuvieran cansadas. Era 2016 y velábamos a mi tía Aurelia en una funeraria de barrio, de esas con muro color crema, lámparas de luz fría y una vitrina con urnas que parecían dulceros. Lloviznaba desde la tarde y el aire entraba espeso por la puerta entreabierta, arrastrando olor a tierra mojada que no alcanzaba a tapar el del café recalentado ni el químico dulce que a veces suelta un cuerpo preparado. Aurelia estaba en un ataúd de cedro con ventanilla. Tenía el gesto reposado, las manos cruzadas con un rosario de cuentas plásticas y una blusa que jamás usó en vida. El maquillista había hecho bien su oficio, parecía dormida. Mi madre acomodó otra corona de crisantemos en la pared y me pidió quedarme el turno de la madrugada. Dije que sí sin pensarlo, porque en los velorios de mi familia siempre hay alguien que se queda, alguien que mantiene la luz encendida por si el muerto necesita encontrar el camino. La capilla tenía 2 ventiladores que giraban con pereza, un dispensador de agua que gorgoteaba cada tanto y, al fondo, la puerta que daba al pasillo de los refrigeradores. Esa madrugada quedamos solo 5, mis padres dormidos en las sillas, mi primo Orlando roncando de lado, la vecina que rezaba en silencio con los ojos cerrados, y yo. Las velas frente al ataúd escupían pequeñas columnas de humo y hacían que los marcos de las fotos en la pared se tiznaran. Afuera, alguien pasó con pasos húmedos, quizás un empleado, quizás nadie. Me acerqué al vidrio y vi un velo diminuto de condensación en una esquina, como la huella del aliento de un niño. Pensé que sería mi imaginación. Puse la mano sobre la madera. Estaba tibia, no caliente, solo tibia, como un mueble que llevó todo el día bajo un foco. El reloj de la pared dio las 2:30 y entonces el ventilador más viejo se detuvo con un quejido. El aire se volvió denso. La vecina dejó de mover los labios. En el pasillo, la luz parpadeó, lo escuchamos todos. No fue un crujido de madera, ni un escape de aire de los arreglos, ni un suspiro de cansancio de los vivos. Fue un soplo largo que salió del ataúd con la suavidad de una puerta que se abre a oscuras, una ráfaga tenue y húmeda que empañó el vidrio por dentro hasta borrarle la cara a Aurelia como si una nube caminara por su máscara. Mi madre se incorporó de golpe con la mano en el pecho, Orlando se enderezó a medias y la vecina apretó su rosario hasta clavarse las cuentas. Nadie hizo ruido. Nadie se atrevió a tocar la tapa. Fue como si el acto mismo de respirar se hubiera vuelto indebido. En el arreglo de crisantemos que acabábamos de colgar, el borde de varios pétalos se secó al instante, arrugándose hacia adentro. El dispensador de agua burbujeó otra vez, lento, como tragando saliva. Recordé, sin querer, algo que me había dicho el embalsamador cuando entregaron el cuerpo. La aspiración se hizo bien, no habrá gases, no habrá sorpresas. Lo dijo con voz segura, como quien cierra una cuenta. Lo creí. Pero ahí estaba el vaho pegado al vidrio por dentro, persiguiendo formas caprichosas, dejando surcos que parecían letras que no alcanzaban a formarse. No sabría decir cuánto duró. Pudo ser 1 minuto o 3. El tiempo, en ese cuarto, se estiró como una liga vieja. La luz del pasillo se apagó y encendió y luego se estabilizó. El ventilador perezoso reanudó su giro con un empujón de corriente y las velas se inclinaban apenas, como si alguien caminara entre ellas y el ataúd. Mi madre rompió el hechizo con un murmullo. Orlando dijo que era normal, que los cuerpos hacen cosas. Nadie respondió. Yo seguí mirando el vidrio, esperando que el vaho se disipara y me devolviera el rostro maquillado de Aurelia. Cuando finalmente volvió a verse, noté algo que me dejó frío. Las cuentas del rosario no estaban como antes. Una cruz se había escorado hacia el hombro, como empujada por un peso invisible. No lo tocamos. No abrimos. La vecina siguió rezando sin sonido, mis padres se quedaron con los ojos abiertos, Orlando fingió acomodarse para dormir otra vez. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del café, mirando el cuerpo de reojo, conteniendo el impulso de acercarme otra vez a sentir la madera. Me repetí, como quien apaga un incendio con un vaso, las explicaciones que había escuchado 1000 veces, aire atrapado, cambios de temperatura, contracciones.
Me las dije hasta creerlas a medias. A las 3:10 comenzó a llover más fuerte. El agua golpeteaba la lámina del patio y el olor a humedad se coló por la puerta. Una cucaracha cruzó la loseta y desapareció bajo la base de un florero. Las coronas empezaron a gotear desde la amarra de alambre, y ese goteo, sumado al de la cisterna y al del dispensador, se volvió un reloj nuevo, uno que no tenía números y, sin embargo, contaba algo. En algún momento quedé prácticamente solo. La vecina se retiró a su casa por medicinas, mis padres se enredaron en unas mantas, Orlando salió a fumar bajo el farol. Me senté frente al ataúd con la taza en la mano y los ojos clavados en el vidrio, como si fuera una pantalla donde a veces se cuela un reflejo que te dice algo que no quieres oír. Vi mi sombra estirada, vi las chispas mínimas de las velas, vi un brillo en el anillo de Aurelia que parecía moverse con luz propia. El vaho no volvió. El suspiro tampoco. En cambio, ocurrió lo más simple y, por eso, lo más inquietante. Empecé a escuchar mi respiración superpuesta con otra, igual a la mía pero desfasada por un segundo, como eco en un cuarto sin eco. Respiré hondo y la otra respiración llegó un latido después. Respiré bajo y la otra me imitó con retraso. Abrí la boca y sentí que me faltaba aire, no de golpe, sino como si cada inhalación saliera carísima, una moneda menos en el bote. Me levanté, el café se me regó en la mano. Acerqué la oreja al vidrio sin tocarlo. No escuché nada, solo mi pulso. Me alejé y el aire volvió a caberme, aunque con dificultad, como si alguien hubiera decidido compartir conmigo un pulmón. Me fui al baño del pasillo para mojarme la nuca. Al abrir la llave, un aire frío salió antes que el agua, un aliento en pleno tubo. Me sostuve del lavabo y me miré en el espejo manchado. Tenía el rostro pálido y los ojos irritados por el humo de las velas. Detrás de mí, el fluorescente vibró y por un instante sentí que alguien pasaba junto a la puerta abierta. Volví a la capilla con la sensación de que llevaba conmigo un olor distinto, un fondo a cedro húmedo y perfume marchito que no me pertenecía. La madrugada completó su vuelta y llegaron más familiares. El embalsamador entró a revisar que todo siguiera tranquilo. Vi cómo se asomaba al vidrio y levantaba una ceja al notar la marca de condensación ya seca y el rosario ladino. No dijo nada. Anotó algo en un papel y se fue, como si cada velorio dejara su propio renglón y no tuviera caso discutirlo. Flores que no deberían marchitarse en horas amanecieron con los bordes quemados. Los ventiladores, por más que giraron, no movieron ese olor nuevo que parecía habitar la madera. Cuando cerraron la caja, sentí un leve empuje en el pecho, un cambio de presión, como cuando despega un avión. El aire volvió a ser mío. O eso creí. Dormí esa tarde y me despertó un silencio raro en mi cuarto, una clase de vacío que te obliga a escuchar. Mis plantas, las pocas que tengo, estaban lacias como si hubiese pasado una mano por encima para robarles la savia. Abrí la ventana y el olor a lluvia me supo conocido, con ese mismo trasfondo de capilla. Al anochecer, cuando apagué la luz, ocurrió otra vez, mi respiración se superpuso con otra, idéntica pero tardía, y el cuarto se llenó de un vaho brevísimo en el espejo del closet, un óvalo de empañadura que no venía de mí. No he vuelto a las funerarias pequeñas. No sé si lo que oí aquella noche fue un acto final de la materia, una broma del clima o un gesto de alguien que necesitaba despedirse usando lo único que nos hace visibles en el frío, el aire. Tampoco sé por qué, desde entonces, cada vez que me quedo solo el ambiente de mi casa baja 1 o 2 grados y los pétalos de mis flores se crispan como si escucharan algo que yo no quiero admitir. Lo único que tengo claro es que hay suspiros que no se gastan en quien los da. Salen, recorren el cuarto, el pasillo, los ventiladores, se instalan en alguien que está despierto cuando no debería y los siguen a casa con paciencia. A veces, de madrugada, me despierto con la boca seca y la certeza de que ese otro aliento me ha estado usando para probar el mundo un poco más. Dura lo que dura una exhalación demasiado larga. Cuando termina, las cortinas por fin se inmovilizan y el espejo deja de empañarse sin motivo. Entonces puedo volver a dormir. O intentarlo. Porque desde esa noche, aunque apague todas las luces y cierre todas las puertas, cada vez que el silencio hace su parte y la casa se queda quieta,
escucho el cedro del ataúd respirando en mi oído con la calma de lo inevitable, como si al mundo le quedara todavía un último aire por gastar y hubiera elegido guardarlo en mí. Y así, sin testigos, repite el suspiro de la capilla hasta que amanece. La vela negra. Soy de un pequeño pueblo en Veracruz y jamás olvidaré lo que pasó en el entierro de don Julián, el curandero del pueblo. Era un hombre querido, aunque siempre rodeado de misterio. Decían que tenía pactos con fuerzas que nadie comprendía y que conocía secretos que la gente común no debía saber. Cuando murió de manera repentina, muchos dijeron que no fue una muerte natural. Pero lo verdaderamente extraño ocurrió durante su velorio en la pequeña capilla del pueblo, donde una mujer vestida de negro apareció sin ser invitada. Se quedó en silencio junto al féretro por varios minutos, sosteniendo una vela negra entre sus manos. Su presencia inquietaba a todos. No la conocíamos, pero su expresión, rígida y vacía, nos hacía sentir que no pertenecía a ese lugar. Sin decir nada, colocó la vela sobre el ataúd y comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Su voz era baja, pero la sensación que provocaba era profunda. Mi madre intentó detenerla, pero la mujer alzó la mirada con una furia tan intensa que prefirió no insistir. Terminó su ritual y se alejó sin despedirse. Al llegar la medianoche, la vela negra se encendió sola. Nadie la tocó, nadie la encendió. La flama danzaba, iluminando el rostro pálido de don Julián dentro del ataúd. Un murmullo recorrió la capilla cuando vimos algo imposible, finos hilos de sangre comenzaron a brotar de los ojos del difunto. Mi tía se desmayó. El sacerdote intentó apagar la vela, pero la cera parecía resistirse al fuego. Algunos huyeron, otros rezaban. Pero yo no podía moverme. Solo podía ver cómo la sangre caía lentamente sobre las blancas vestiduras de don Julián. A la mañana siguiente, su tumba amaneció revuelta. La tierra removida, el ataúd abierto, pero su cuerpo no estaba. No había rastros de él, ni de la vela. Los trabajadores del cementerio juraron que nadie había entrado por la noche, que no habían escuchado nada. Pero el ataúd estaba ahí, vacío, como si nunca hubiera contenido un cuerpo. La noticia se esparció rápido por el pueblo, y con ella, los rumores. Unos decían que la mujer de negro se lo había llevado. Otros creían que don Julián nunca estuvo realmente muerto. Durante los siguientes días, el pueblo entero sintió su ausencia de una manera extraña. Ya no se escuchaban sus rezos a la orilla del río ni se veían las velas encendidas en su humilde casa, pero algo no estaba bien. Algunos animales comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Gatos, perros, incluso gallinas dentro de sus corrales. La gente decía que se los llevaba la misma presencia que se llevó a don Julián. Nadie salía de noche. Nadie hablaba de lo ocurrido en voz alta. Pero todos sabíamos que algo estaba pasando. La mujer de negro nunca volvió a aparecer. Pero su presencia quedó impregnada en cada rincón de la capilla. Algunos aseguraban haber visto su silueta en la plaza durante la madrugada, otros juraban que escuchaban su voz en el cementerio. Un vecino dijo haber encontrado una vela negra, consumida hasta la base, justo donde estuvo el ataúd de don Julián. La tiró al río, pero al día siguiente, la vela estaba de nuevo en su patio. Después de eso, enfermó gravemente. Sus familiares lo llevaron a otro pueblo, pero nunca regresó. Mi madre me prohibió acercarme a la casa de don Julián. Pero una noche no pude resistir la curiosidad. Caminé hasta su hogar en ruinas, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. La puerta estaba entreabierta. Adentro, todo seguía en su sitio, frascos con hierbas, imágenes religiosas, velas consumidas hasta la mitad. Pero lo que más me inquietó fue la mesa. Sobre ella, alguien había dejado una foto mía. Al verla, sentí que el aire me faltaba. No supe cómo, ni quién la puso ahí, pero en ese momento entendí que lo que ocurrió con don Julián no había terminado. Y que, de alguna forma, me estaba esperando. Salí de la casa de don Julián con la foto en la mano, sintiendo que cada sombra a mi alrededor ocultaba algo que no podía ver.
No entendía cómo mi imagen había llegado ahí ni quién la había dejado, pero lo que más me inquietaba era el presentimiento de que no estaba solo. Caminé de regreso a casa con la sensación de que algo se movía detrás de mí, algo que no hacía ruido, pero que sabía exactamente a dónde iba. No miré atrás. No quise saber qué pasaría si lo hacía. Esa noche no pude dormir. Dejé la foto sobre mi escritorio y la observé bajo la tenue luz de mi lámpara. Tenía una marca en la esquina, una mancha oscura que parecía ceniza. Intenté limpiarla, pero la mancha no desapareció. Cuando apagué la luz y cerré los ojos, sentí que la casa entera estaba en silencio, un silencio demasiado pesado, demasiado denso. Entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormido, algo sonó en mi ventana. Un golpe seco, como si alguien la hubiera tocado con los nudillos. No me atreví a moverme. Me quedé inmóvil, esperando que fuera el viento o un árbol meciéndose contra el vidrio. Pero no había viento y no había árboles cerca de mi ventana. El golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Con una respiración entrecortada, me acerqué lentamente y aparté la cortina. La calle estaba vacía. Solo el alumbrado público iluminaba el camino y todo parecía estar en calma. Pero cuando miré hacia abajo, en el alféizar de la ventana, vi algo que no debía estar ahí. Era la vela negra. O lo que quedaba de ella. Estaba consumida hasta la base, igual que la que apareció en la tumba de don Julián. No entendía cómo había llegado hasta ahí, pero en mi interior supe que no debía tocarla. Cerré la ventana de golpe y me alejé, sintiendo un nudo en el estómago. Me metí en la cama y traté de no pensar en eso. Pero entonces, en la oscuridad de mi cuarto, sentí un olor denso a cera quemada. A la mañana siguiente, la vela ya no estaba. Bajé corriendo para contarle a mi madre, pero cuando intenté explicarle lo que había pasado, noté algo extraño en su expresión. No parecía sorprendida, ni preocupada. Solo me miró en silencio, como si supiera algo que yo no. Después de un momento, me dijo que no hablara más del tema, que no mencionara a don Julián, ni a la mujer de negro, ni a la vela. No quise insistir, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Ese mismo día, pasé por la capilla y vi al sacerdote hablando con un grupo de ancianos del pueblo. Me acerqué disimuladamente para escuchar. Estaban preocupados. Decían que, desde el entierro de don Julián, varias personas habían enfermado sin razón aparente. Dolores de cabeza intensos, fiebre, pesadillas recurrentes. Algunos aseguraban haber visto figuras en los caminos de tierra durante la noche, sombras que no se movían como personas, sino como algo más. Algo que estaba esperando. Cuando intenté alejarme sin ser visto, uno de los ancianos levantó la mirada y me vio. Su expresión cambió de inmediato. Me hizo una señal para que me acercara y, con voz baja, me preguntó si yo había tenido algún contacto con la casa de don Julián. Negué de inmediato, pero él no me creyó. Me tomó del brazo con una fuerza inesperada para su edad y me susurró algo que hasta el día de hoy no olvido: si la vela apareció en tu ventana, entonces ya es demasiado tarde. Quise preguntarle qué significaba eso, pero él simplemente se alejó. Desde ese día, todo cambió. Los perros del pueblo comenzaron a aullar por las noches sin razón. La electricidad fallaba en mi casa, pero solo en mi cuarto. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado junto a mi cama. Pero lo peor llegó unas noches después, cuando, en un intento desesperado por entender lo que estaba pasando, volví a la casa de don Julián. Entré con una linterna temblorosa en la mano. Todo estaba en su lugar, igual que la última vez. Pero entonces vi algo nuevo sobre la mesa. Junto a mi foto, ahora había otra. Mi madre. Y lo que había escrito debajo de su imagen hizo que la linterna se me cayera de las manos. Es su turno. La manita. Aprendí a escuchar la casa por dentro la noche del velorio de mi tía Estela. Era 2015, en una colonia vieja de Pachuca. La sala estaba tomada por el ataúd, los crisantemos y el ritmo gastado del rosario.
El olor a café recalentado se mezclaba con cera derretida y con ese frío que se cuela por los marcos cuando el alba todavía no se asoma. Yo me quedé en la cocina a cargo de la olla de canela y de llenar vasos. Entraban y salían primos con pasos arrastrados. Una vecina iba y venía con panés en una charola. Los murmullos se pegaban al azulejo como el vapor. A las 3 con algo lo escuché. No fue berrinche ni quejido suelto. Era un llanto de niño armado por respiraciones cortas, de quien ya lleva rato llorando y aún así no se detiene. Venía pegado a la puerta de la cocina. Apagué la flama por instinto y empujé con el hombro para evitar el chillido de las bisagras. No había nadie. La lámpara de tubo vibraba con un parpadeo leve. El vapor de la olla formaba una nube quieta. En la ventana, empañada por el calor, vi la marca, una mano pequeña, los dedos separados, el pulgar torcido. Estaba del lado de adentro. La luz fría del tubo le dibujaba un contorno gris, limpio, como si alguien la hubiera estampado con cuidado. Acerqué mi palma hasta cubrirla y la borré. El frío del cristal me ardió en la piel. Salí con los vasos y no dije nada. El rosario siguió su curso, la cuenta tras la cuenta, como si esa mano no hubiera existido nunca. La segunda vez el llanto fue un sollozo que se escapa a pesar de morderse los labios. La pileta goteaba con un ritmo ajeno, tic, 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 como un reloj mal herido. En el piso, junto al escurridor, 3 gotas formaban un breve camino hacia la ventana. La silla de plástico que siempre está pegada a la mesa estaba un poco ladeada, como si alguien la hubiera usado y bajado a prisa. Sequé el piso. Cerré la llave. Limpié de nuevo el vidrio. Afuera, la llovizna hacía un ruido filoso en la lámina del patio. Guardé las manos en los bolsillos para comprobar que no temblaran. Temblaban. Mi tía había vivido 40 años en esa casa. Decía que la cocina era su sitio porque ahí todo se hace y se deshace. Recordé que, cuando yo era niño, hubo un accidente en ese patio, un aljibe destapado, una tarde de lluvia, el resbalón de un vecino pequeño. Nadie contaba mucho. Hubo una misa y luego un silencio que se guardó en los pasillos, como el cloro viejo. Esa memoria me pinchó con la punta de algo que nunca se quiso desenterrar. A las 4:11, lo sé porque miré el reloj redondo de la pared, se fue la luz en el patio. La sala quedó amarilla con las velas, la cocina, cruda bajo el tubo. El llanto volvió del otro lado de la ventana, pero ahora no era el mismo, estaba pegado al vidrio, con esa vibración de boca contra cristal que deja un halo húmedo. Abrí la hoja para asomarme. El patio olía a tierra mojada. El aljibe estaba cubierto con una lámina y un balde de peso. Lloviznaba. La rendija respiró en mi cara. Cuando la cerré, la huella reapareció por dentro, recién dibujada a la altura de un niño, con los 5 dedos abiertos como un saludo torpe. Regresé a la sala y me coloqué detrás del ataúd. Miré a mi tía, párpados cerrados con exactitud, la boca apenas chueca, el maquillaje fino. Olía a jabón y a flor. Pensé, sin querer, en su hijo, el que se nos fue antes de que yo naciera. De él se habla por encima, como si el nombre también pudiera resbalar y caer. Mi madre notó mi palidez. No preguntó. Me pasó su rosario para que lo sostuviera un momento. Las cuentas tibias me anclaron y, por un instante, el zumbido del refrigerador fue el único sonido del mundo. Poco antes de las 5, con cuerpos doblados en las sillas y mantas cubriendo hombros, volví a la cocina con la necesidad inútil de preparar más café. La estufa se encendió al primer intento. En la mesa de fórmica, junto a la ventana, había un vaso de leche servido hasta la mitad. Nadie toma leche de noche. Los niños dormían en el cuarto del fondo. Toqué el vaso con el dorso de la mano. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace un minuto. Alrededor, el aire se había quedado frío. No supe qué hacer. Dejé el vaso donde estaba y me acerqué al vidrio. No había huella. A la altura de un niño quedaban 5 trazos en el vaho, como si alguien hubiera pasado los dedos sin apoyar la palma. El llanto entonces vino del fregadero. Apenas un quejido que se disolvía en el agua acumulada. Abrí la llave y lo escuché volverse limpio,
como si liberara una garganta. Apagué la estufa y puse el trapo sobre el cristal aún sin tener nada que borrar. Me ardían los ojos. El refrigerador se detuvo un segundo y volvió a vibrar, terco, como si también respirara. La mañana llegó con luz gris. El rosario terminó. Con los recién llegados llegaron también las explicaciones, que el oído engaña, que la hora pesa, que no conviene dejarse llevar. Mi madre dijo, sin mirarme, una frase que no conocía en su boca: en esta casa, cuando hay velorio, dos lloran. No pregunté a cuál otro se refería. Salí al patio. Retiré el balde. Levanté la lámina. El agua del aljibe estaba quieta, con esa quietud que asusta más que un remolino. Flotaba un papel doblado, un recordatorio de misa, de esos con la foto del difunto y un santo en la orilla. El papel giraba sin hundirse, como si alguien lo empujara desde abajo con un dedo leve. Saqué el papel con la escoba y lo dejé escurrir sobre la piedra. En el reverso, como si unas manos pequeñas lo hubieran apretado con fuerza, había una huella abierta, con los dedos bien separados. En la orilla del cemento, sobre el borde húmedo del aljibe, vi raspaduras finas, 5 líneas cortas, a la distancia justa de una mano de niño sosteniéndose. No eran nuevas ni antiguas. Eran parte del borde, un dato que siempre estuvo y nunca miramos. Guardé el recordatorio en la cocina, entre 2 platos despostillados. Antes de que saliéramos con el ataúd hacia la iglesia, serví otro vaso de leche. No recé ni pedí. Lo dejé junto a la ventana y abrí un poco la hoja para que entrara el aire helado. El tubo de luz parpadeó y se quedó estable. Nadie dijo nada. Al levantar el ataúd, el peso se sintió distinto, no más ligero ni más pesado, sino menos solo. Enterramos a mi tía al mediodía. La casa volvió a ser la casa, con el eco de los pasos normal y el zumbido del refrigerador estable. Volví por la tarde para cerrar la cocina. Llevé los platos al escurridor, barrí el piso, apagué el piloto. Al limpiar la ventana por última vez, la huella apareció de nuevo, suave, apenas insinuada, como un aliento contra el vidrio. No me asusté. Con la yema de los dedos, sin trapo y sin prisa, seguí el contorno hasta sentir el frío en la piel y luego dejé el vaso de leche en el mismo lugar de la madrugada. Desde entonces, cada que alguien se va, yo me ocupo de la cocina. Sirvo café justo, caliento canela y dejo un vaso de leche junto a la ventana con la hoja abierta lo suficiente para que quepa una frente pequeña. A veces el llanto regresa, breve, como quien se asegura de que aún recordamos. A veces no. No hay portazos ni sombras que crucen pasillos. Solo la casa, que guarda sus huecos, hace su trabajo. Y la manita, que de vez en cuando decide dejar su forma por dentro para que no olvidemos que aquí, además del que velamos, hay otro nombre que nadie pronuncia y que la cocina, cada tanto, reclama con un llanto bajito y una huella fría en el vidrio. El último juego. Tengo 33 años y no voy a dar mi nombre. A veces me despierto con el zumbido de las lámparas y el olor a flor marchita pegado a la garganta. Desde aquella noche no puedo pasar frente a una capilla sin sentir que alguien pequeño camina a mi lado. Lo que cuento pasó en 2014, en Guadalajara, en una funeraria sin pretensiones. La capilla olía a cloro y cirio. En la mesa, galletas y platos de unicel. Las coronas ocupaban media pared, listones negros con letras doradas que brillaban cuando la puerta automática dejaba entrar aire caliente de la noche. La rezandera contaba los misterios y los dolientes respondían en murmullo. El vidrio del ataúd dejaba ver el rostro maquillado de mi primo, inmóvil como yeso, con una cruz de madera detrás. No sé en qué momento apareció el niño. No lo vi llegar ni nadie lo trajo. Al volver de la calle con café para mi tía, lo distinguí junto a las coronas, de pie, con el cabello peinado con raya y camisa metida en un short de otra época. No llevaba tenis, sino guaraches delgados, y sostenía un rosario como si le pesara. Nadie lo conocía. Al anunciarse el último misterio,
Caminó por el pasillo central con un respeto antiguo. Se plantó frente al ataúd y apoyó la mano izquierda sobre el vidrio, justo donde caía la sombra de la cruz. Me acerqué sin saber por qué. El niño no apartó la mano. Su reflejo no se formaba bien, la luz duplicaba nuestros rostros y, en el sitio de él, apenas asomaba una sombra pálida, como si la lámpara se negara a tomarlo. Retiró la mano, pasó los dedos por el listón de una corona que decía tus amigos del taller y volvió al frente. Nadie lo detuvo. Había demasiada tristeza como para incomodarse por un niño callado. A medianoche cerraron la puerta principal. Nos pasaron a la capilla chica. Tocó mover flores y sillas. El niño arrastró una plegable y la colocó junto al reclinatorio. En el pasillo había un vidrio con recordatorios viejos. Un papel amarillento del 79 mostraba la foto de un niño con la misma raya impecable y la misma seriedad. La capilla chica era más íntima. El aire acondicionado fallaba por ratos y el olor a flor y maquillaje estaba afincado en las paredes. Nos sentamos de nuevo. El niño se colocó a los pies del ataúd, manos detrás de la espalda, la frente apenas inclinada. Alguien le ofreció pan, lo aceptó sin probarlo. Luego me miró, como si comprobara que yo seguía allí, y volvió a fijar la vista en el vidrio. Hubo un parpadeo de luz. El zumbido del neón se volvió agudo, como mosquito en el oído. La sombra del niño caía en un ángulo que no correspondía con su cuerpo, levemente corrida, como si la lámpara estuviera en otro sitio. Se subió al reclinatorio y acercó el rostro al vidrio, sus labios se movieron sin sonido, y el empañe crecía y se encogía con una cadencia ajena al ritmo de la sala. Me levanté a servir agua para no seguirlo mirando. De paso vi el vidrio de los recordatorios, en la esquina del papel de 1979 se leía a mano, con tinta desteñida, una frase breve, que ningún niño se vaya solo. Volví con el garrafón. El niño estaba ahora sentado, los pies descalzos colgando del reclinatorio. Ya no tenía huaraches. Bajo las plantas había polvo, como si hubiera recorrido una calle vieja. Le ofrecí el vaso. Su mano estaba tibia. Tomó un sorbo y lo dejó en el piso, al filo de una baldosa rota. Cerca de las 2 abrió la puerta lateral un encargado de madrugada. Saludó en voz baja. Dijo que si escuchábamos rezos del cuarto contiguo no nos asustáramos. El niño giró hacia esa puerta y sonrió apenas. No era alegría. Era reconocimiento. Cuando mi tía pidió un segundo rosario, el niño no movió los labios pero fue pasando las cuentas con exactitud. Los granos resbalaban por sus dedos sin producir sonido. Cada misterio tensaba el aire como plástico estirado. Al quinto, la bocina murió y, sin fuente, sonó una canción antigua de misa. Salí un momento al pasillo. El papel de 1979 seguía ahí. Ahora noté la fecha, antes de la primera lluvia de ese año. Un calendario tenía marcadas, con pluma azul, varias muertes que coincidían con tormentas y apagones. Recordé los huaraches que no eran, la sombra corrida, la mano húmeda en el vidrio. Pensé algo que no quise pensar, ese niño no venía por nosotros. Al decidirse cerrar el ataúd, la bisagra chirrió. El funcionario buscó la llave. El niño se levantó sin prisa y volvió a poner la mano en el vidrio. La marca apareció de nuevo, 5 lunas perfectas. Nadie lo apartó. El funcionario se detuvo como si esperara permiso. El niño bajó la mano, acomodó el rosario para que la cruz quedara exacta en el centro, y se hizo a un lado. La tapa cerró. Los seguros dieron vuelta. La capilla quedó más callada que antes. El niño alcanzó la puerta lateral. Bajo el foco que parpadeaba me miró un segundo. Yo seguí con la vista el vaso que había dejado sobre el piso. El agua se movía en círculos lentos, como si un dedo invisible la hubiera tocado segundos antes. Luego se calmó.
El niño cruzó la puerta. En la máquina de café encontré un grumo de cera en el vaso desechable. Entre los dedos me quedó un olor seco, como de guardarropa viejo. Regresé a la capilla. En el vidrio, por dentro, la presión de 5 dedos se había apagado como señal que se enfría. Salimos cuando clareaba. Enterramos a mi primo ese mediodía. Sol de plomo, polvo, listones que se despegan con el viento. No hubo nada fuera de lo normal, salvo algo mínimo, en el borde de la bóveda, justo donde el albañil alisó el cemento fresco, quedaron impresas 2 suelas pequeñas, sin dibujo, rectas como hechas a mano. Nadie en la familia calza así. Nadie. Yo las vi. No intenté borrarlas. Desde entonces paso rápido frente a las funerarias. El zumbido del neón me encuentra aunque no las mire. Cuando la ciudad se corta por un apagón, cuento en silencio hasta 5 y mantengo la mano abierta en el aire. No sé si espero sentir otra mano pequeña apoyar su peso en mis dedos o si solo quiero asegurarme de que cuando me toque, no vaya a irme solo. El amén cortado. Soy de Jalisco y aprendí pronto que los funerales son una coreografía que nunca falla, sillas plegables, café recalentado, flores que derrotan al aire, rezos como un hilo que no se rompe. Esa costumbre me sostenía. Creía que, mientras todos repitiéramos lo de siempre, nada se salía de su sitio. En 2017 velamos a mi primo Víctor en una funeraria frente al parque, con una cruz de neón azul que zumbaba como mosquito. La capilla olía a cera tibia y plástico. Él estaba con la caja abierta, el escapulario sujeto entre los dedos. Mi tía le acomodaba la camisa cada 10 minutos, como si el gesto pudiera enderezar el día. A medianoche empezamos el rosario. Doña Remedios, vecina veterana, guiaba con la seguridad que dan los años. El murmullo nos iba durmiendo de pie y por un momento todo fue la misma coreografía, cuentas que resbalan, respiraciones acompasadas, niños vencidos en sillas. El guardia jugaba con el teléfono en el pasillo. La cruz, detrás del vidrio, parpadeaba sin ganas. Entonces se quebró. Al decir Padre Nuestro, una voz se metió entre todos con una limpieza que dolía. No fue grito ni susurro, fue una piedra clara en el agua. Aquí, el eco no fue de paredes, fue de cuerpos. Doña Remedios se quedó con la boca a medias. Vi a mi tía levantar la vista, detenida entre el gesto y el llanto. Nadie habló. El guardia dejó el teléfono boca abajo. La cruz apagó un segundo el azul. La segunda vez sonó atrás, hacia el elevador que lleva al cuarto frío. Me puse de pie por impulso y crucé la capilla. El pasillo parecía más largo que horas antes. Lámparas blancas, zumbido eléctrico, una puerta metálica al fondo. Abrí. El frío me pegó en las encías. Dentro, 3 compartimentos ocupados, etiquetas con nombres que no me aprendí. Nada dijo aquí. Cerré de nuevo, y el silencio me devolvió al rezo como una ola que no llega a romper. Seguimos. Nadie quería equivocarse. Todo sonó más despacio, como si cuidáramos cada sílaba para no llamar a nadie. Cuando parecía que la normalidad regresaba, golpearon la puerta del cuarto frío. 3 veces. Separadas. Como quien mide fuerzas. No supe si fue eco, tubería o mala intención de alguien vivo. El guardia me acompañó. Volvimos a abrir. El vapor blanco nos mordió los dedos. Adentro, lo mismo. Un escapulario colgaba del ganchero y osciló por su cuenta hasta quedar quieto, como si obedeciera a un latido ajeno. El rosario se terminó por puro cansancio. Quedó un silencio que no era descanso. Mi tía apoyó la frente en la madera y se quedó fija, como si el tacto la anclara. Nadie quiso comentar la voz. La madrugada se hizo larga. A las 3 pusieron boleros muy bajo para espantar la náusea del sueño. La cruz volvió a encenderse y apagarse con un ritmo ajeno a nosotros. A las 4:10, la tapa de la caja se desplazó milímetros. Lo suficiente para sacar un aire de las tías. El escapulario de Víctor se había corrido un poco.
No fue un truco. Fue gravedad moviendo algo mínimo, pero a esa hora, con ese olor, fue más que suficiente. Me salí a fumar al patio, a pesar de promesas. La madrugada de Guadalajara huele a tierra húmeda cuando el parque suda. Encendí y pensé en cosas torpes, como que la voz quería que buscáramos algo. De regreso, me detuve en el vestíbulo. Había un tablón con fotografías de difuntos, anuncios discretos con marcos dorados. En 3, al fondo, alguien borroso repetía la misma inclinación del cuello, el labio apenas levantado. Pensé en técnicos distraídos. Volví a mirarlas, el gesto ya no estaba, o eso quise creer. Seguí a la capilla y me quedé de pie hasta que la luz afuera cambió de color. Con la mañana llegó el sacerdote. Habló de esperanza y repartió una calma breve. La misa llenó los huecos abiertos por la noche. El neón volvió a zumbar. Yo miré a Víctor una última vez con luz natural, que siempre es más cruel, y me avergoncé de pensar que el rostro que despedíamos ya no era el que recordaba del taller. Sacamos la caja a la carroza. Nos turnamos en las esquinas. Al pasar por el vestíbulo, el tablón de fotos se soltó de un clavo y cayó con un golpe seco. Papeles por el piso. Una foto quedó boca abajo junto a mi zapato. La levanté. Era Víctor, en el taller, con su sudadera manchada. No recordaba esa pose. Detrás, con plumón, habían escrito la fecha del día anterior y una sola palabra: aquí. La guardé sin decir nada. En el panteón de Mezquitán, el sol dibujaba mosaicos sobre las lápidas. El albañil cerró la gaveta con paciencia. Mi tía dejó el escapulario en la placa, como si todavía pudiera colgarse. Las manos de todos olían a polvo y flor fría. Nos quedamos hasta que el cemento cambió de color. No dormí. Puse la foto sobre la mesa de la cocina. La miré con la luz amarilla del foco. En el reflejo del vidrio vi lo que no tenía cómo ver. Detrás de Víctor, con el cuello inclinado y el labio apenas levantado, estaba un hombre con la camisa a cuadros de mi padre cuando era joven. Mi padre murió 2 años antes en el mismo taller. Cerré los ojos y entendí que tal vez la coreografía que me sostenía nunca fue nuestra. Tal vez los pasos los pone otro y nosotros obedecemos sin saberlo. No recé. No quise decir un nombre por miedo a que contestara. Me quedé sentado hasta que salió la primera ruta por la avenida. En la bolsa del saco donde guardé la foto encontré polvo fino con olor a flor refrigerada. Se pegó a mis dedos y brilló un segundo como vidrio molido. Lavé las manos sin mirar el espejo. Desde entonces, si me toca funeral me siento atrás y no soy el primero en empezar. Dejo que otros marquen el ritmo. Escucho la cruz y zumba. Espero el Padre Nuestro y la respiración de la sala. A veces, en el momento en que todos toman aire, me parece oír de nuevo la palabra, baja, exacta, como una herramienta que encuentra su lugar. No la cuento a nadie. Uno aprende a reconocer cuando lo conocido puede desprenderse con una sílaba. Y a caminar el resto del día como quien atraviesa un pasillo frío sin mirar a los lados. Quieto, atento. El agua del muerto. No hay nada más triste que el funeral de un niño. La muerte de alguien tan pequeño se siente como una injusticia, como si el mundo hubiera cometido un error imposible de corregir. Yo tenía 10 años cuando presencié algo que aún hoy no puedo explicar. Ocurrió en mi pueblo, un rincón perdido en Guerrero donde todos se conocen y donde la gente todavía cree en cosas que muchos llaman supersticiones. Pero después de aquella noche, aprendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. El bebé había muerto con apenas unos meses de vida. No sé exactamente de qué, pero escuché a los adultos decir que fue por un susto, como si el miedo pudiera arrancarle la vida a alguien tan pequeño. Su madre estaba destrozada. No hablaba mucho, solo lloraba con la mirada perdida mientras la familia trataba de consolarla. El velorio fue en su casa, como era la costumbre en el pueblo. Un ataúd diminuto, blanco, rodeado de velas y flores que no lograban disimular el olor a copal que impregnaba todo el lugar. La gente rezaba, algunos en voz baja, otros en susurros ahogados por el llanto.
Yo no entendía bien lo que pasaba, solo sabía que había que estar en silencio y respetar la tristeza de la familia. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todos dejaran de rezar. La madre, que hasta ese momento había permanecido sentada con la cabeza baja, de pronto se irguió y con voz firme dijo que su hijo le había pedido agua. Nadie supo qué responderle. Algunos pensaron que había perdido la razón por el dolor, otros simplemente desviaron la mirada, incómodos. A pesar de las miradas de desconcierto, ella se levantó, caminó hasta la cocina y regresó con un vaso de agua. Se acercó al ataúd con las manos temblorosas y lo dejó junto a la cabecera, como si realmente creyera que su hijo podía tomarlo. Nadie dijo nada. Solo la dejaron hacer lo que necesitara para calmar su dolor. Pero con el paso de las horas, alguien notó algo que hizo que el ambiente en la habitación cambiara por completo. El vaso de agua ya no estaba lleno. No había forma de que alguien lo hubiera movido sin que los demás se dieran cuenta. La habitación era pequeña y todos estaban ahí, sentados en sus sillas de madera, murmurando oraciones o limpiándose las lágrimas en la oscuridad. Pero el agua había bajado de nivel, como si alguien realmente hubiera bebido de ella. Mi madre me hizo apartar la mirada, pero yo no podía dejar de ver ese vaso. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba ocurriendo no era normal. El rumor corrió rápido entre los presentes hasta que llegó a los oídos de mi tío, un hombre mayor que siempre se había mostrado escéptico ante cualquier historia de fantasmas o supersticiones del pueblo. Sin decir nada, se levantó y se acercó al ataúd. Su rostro no mostraba miedo, solo determinación. Se persignó antes de quitar la tapa del pequeño féretro y, por un momento, el silencio en la habitación se hizo insoportable. Desde donde estaba, vi claramente lo que él vio. Los labios del bebé estaban húmedos. No sé qué expresión puso mi tío, porque no pude apartar la mirada del cuerpo del niño. Su boca, que debería estar seca, sin vida, parecía haber tocado el agua hacía apenas unos instantes. Como si realmente hubiera bebido del vaso que su madre le dejó. Alguien gritó. La madre rompió en llanto y se aferró al ataúd con desesperación. Los demás se alejaron, algunos murmurando oraciones más rápido, otros simplemente cubriéndose la boca con las manos. Yo sentí que el aire en la habitación se volvió pesado. Mi madre me tomó del brazo y me sacó de ahí, pero mientras lo hacía, miré una última vez al féretro. Vi algo que nunca le conté a nadie. El bebé tenía los ojos cerrados, como se esperaba. Pero juraría que, en su mejilla, había algo que no debería estar ahí. Un rastro de humedad, como una lágrima. La casa quedó en silencio después de que la familia decidió cerrar el ataúd de nuevo. Nadie habló de lo que pasó, pero todos lo recordamos. El entierro fue al día siguiente, y aunque la gente se esforzó por actuar como si todo hubiera sido producto de la sugestión, nadie volvió a mirar el vaso de agua que la madre dejó junto a la tumba. Pero lo peor ocurrió esa noche. Después del entierro, la madre del niño se quedó sola en su casa. No quiso recibir a nadie, solo pidió que la dejaran llorar en paz. Pero a la mañana siguiente, una vecina que pasó a verla encontró la puerta abierta. Adentro, la mujer estaba sentada en el suelo, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Frente a ella, en el mismo lugar donde había estado el ataúd la noche anterior, estaba el vaso de agua. Completamente vacío. Desde entonces, el pueblo dejó de hablar del tema. La casa de la madre se llenó de velas y santos, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo se quedó con ella aquella noche. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que, de alguna forma, todavía tenía sed. Los días pasaron y la madre del niño dejó de salir de su casa. La gente del pueblo trató de ayudarla, pero ella rechazaba cualquier visita. Algunos decían que había perdido la razón, que pasaba las noches despierta, susurrando cosas al aire como si hablara con alguien que ya no estaba. Otros aseguraban que, si pasabas cerca de su ventana después de la medianoche, podías escuchar el llanto de un bebé, un sonido tenue, como si viniera desde muy lejos. Una tarde, mi madre me mandó con una vecina a dejarle comida. Nadie quería ir, pero yo era solo un niño y no entendía el miedo que sentían los adultos.
Caminé hasta su casa con la bolsa en las manos, tratando de no pensar en lo que había pasado en el velorio. Cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte. Nada. Pero la puerta estaba entreabierta. Con un poco de duda, empujé suavemente y llamé su nombre. No quería entrar, pero algo dentro de la casa me invitaba a hacerlo. La sala estaba en penumbras, con velas consumidas hasta la mitad y un olor denso a copal en el aire. Sobre la mesa, vi algo que hizo que mi piel se erizara de inmediato, el mismo vaso de agua. Estaba lleno otra vez. No quería acercarme, pero mis pies parecían moverse por sí solos. Miré el vaso con el corazón latiéndome en los oídos. La superficie del agua estaba quieta, inmóvil. Pero algo me decía que no debía estar ahí. Fue entonces cuando escuché un sonido suave, apenas perceptible. Venía del cuarto. No quería mirar, no quería seguir, pero lo hice. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la madre estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en la cuna vacía. No se movía, no parpadeaba, pero su pecho subía y bajaba con una respiración irregular. Entonces vi lo que sostenía entre sus brazos. Era el biberón del bebé. Estaba inclinado, como si alguien lo estuviera usando, pero no había nadie más en la habitación. La madre no lloraba, no hablaba, solo se quedaba ahí, sosteniéndolo en el aire. Me quedé paralizado en el umbral, sintiendo que algo invisible se movía en el cuarto, algo que no podía ver, pero que estaba presente. El agua del vaso tembló. Salí corriendo sin mirar atrás, dejando la bolsa de comida en el suelo. Nunca le conté a nadie lo que vi, pero desde entonces evité pasar por esa casa. Algunos decían que la madre se fue del pueblo meses después, otros aseguraban que simplemente dejó de salir. Pero hay quienes juran que, en las noches más silenciosas, si te acercas lo suficiente, puedes ver un vaso de agua en su ventana. Siempre lleno. Siempre esperando. El último adiós del sacerdote. El año en que murió el párroco del pueblo, algo cambió para siempre en la iglesia. No era solo la pérdida de un hombre que había servido a la comunidad por décadas, sino la sensación de que su partida no fue como la de cualquier otro. Su muerte fue repentina. Lo encontraron en su habitación dentro de la iglesia, acostado en su cama, con las manos sobre el pecho y la mirada vacía clavada en el techo. No había signos de sufrimiento, pero su expresión tenía algo inquietante, como si hubiera visto algo antes de morir. El pueblo entero asistió a su velorio. Era un evento enorme, con gente entrando y saliendo de la iglesia en todo momento. Se colocaron cirios altos alrededor del féretro, y los monaguillos pasaban cada cierto tiempo a reponer el incienso. La atmósfera era pesada, el aire denso con el aroma de las flores y la cera derretida. Pero conforme avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Primero fueron los cirios. Uno a uno, comenzaron a apagarse sin razón aparente. Al principio, todos pensaron que era una corriente de aire, pero las puertas y ventanas estaban cerradas. Los monaguillos los encendieron de nuevo, solo para que, minutos después, la flama desapareciera de golpe, dejando la iglesia en penumbra. Algunos comenzaron a murmurar oraciones más rápido, mientras otros miraban de reojo al ataúd, como esperando que algo se moviera. La campana de la iglesia rompió el silencio de la madrugada. Su sonido retumbó con fuerza, haciendo que varias personas se pusieran de pie de golpe. Alguien salió corriendo al campanario para ver quién la estaba tocando, pero cuando llegaron, no había nadie. La soga colgaba inmóvil, como si nunca hubiera sido usada. Fue entonces cuando un joven monaguillo, que se encontraba junto a los bancos del altar, soltó un grito ahogado y cayó al suelo. Al recuperar el conocimiento, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. Dijo que vio a alguien caminando por el altar. Una figura vestida con una sotana negra, de espaldas, moviéndose lentamente frente al féretro. No tenía rostro, no emitía sonido. Simplemente avanzó con una calma imposible antes de desvanecerse en la oscuridad. La gente abandonó la iglesia en pánico.
Solo unos pocos se quedaron hasta el amanecer, rezando en silencio, incapaces de ignorar la sensación de que no estaban solos. Cuando la primera luz del día entró por los vitrales, un par de feligreses notaron algo extraño. La puerta de la iglesia estaba abierta. Las cerraduras no estaban forzadas, las llaves seguían en su sitio. Nadie recordaba haberla dejado así. Pero lo peor estaba afuera. En el suelo de tierra húmeda, desde la entrada de la iglesia, se marcaban huellas frescas. Pasos firmes, hundidos en el lodo de la madrugada. Todos la siguieron con la mirada, sintiendo un peso en el pecho cuando vieron hacia donde se dirigían. La tumba del párroco. Las huellas llegaban hasta la lápida, donde la tierra parecía más removida de lo normal. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pero el mensaje era claro. Algo había salido de la iglesia esa noche. Algo que no debía moverse nunca más. Desde entonces, la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Algunas noches, la campana suena sin que nadie la toque. Otras veces, las velas se apagan solas en medio de las misas, dejando la nave principal sumida en sombras por unos segundos. Y cuando la madrugada se vuelve demasiado silenciosa, los monaguillos dicen que pueden ver huellas en el suelo, comenzando en la puerta de la iglesia y terminando en la tumba del párroco. Las siguen con la mirada, sin atreverse a acercarse demasiado. Porque todos saben que, una noche, podrían no solo encontrar huellas, sino también a quien las dejó. El hallazgo de las huellas dejó al pueblo en un estado de inquietud permanente. Nadie hablaba del tema, pero todos evitaban la iglesia después del anochecer. Incluso los monaguillos que debían encargarse de las tareas nocturnas encontraban excusas para marcharse antes de que la luz del sol desapareciera por completo. Las misas continuaron como siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Durante los sermones, los fieles sentían que el aire se volvía más pesado, como si la iglesia misma estuviera conteniendo algo. Algunos aseguraban haber visto, de reojo, una sombra moverse entre los bancos vacíos cuando creían estar solos. Otros afirmaban que, en las noches más frías, el incienso no lograba disipar un olor tenue a tierra húmeda que parecía venir del altar. Con el tiempo, las huellas siguieron apareciendo. No siempre en el mismo lugar, pero siempre con el mismo patrón. Comenzaban en la puerta de la iglesia y terminaban en la tumba del párroco. Se intentó cubrir el suelo con piedras, colocar tablones para evitar que la tierra marcara más pisadas, pero nada funcionaba. A la mañana siguiente, el rastro volvía a estar ahí, como si alguien invisible caminara el mismo camino una y otra vez. Algunos vecinos comenzaron a tener sueños extraños. Describían la iglesia vacía, iluminada solo por la luna que entraba por los vitrales. En sus sueños, las velas encendidas se apagaban una por una hasta que solo quedaba la silueta de una figura en sotana negra de pie frente al altar. Nunca hablaba, nunca se movía, solo estaba ahí, como esperando algo. Una noche, un hombre que pasaba frente a la iglesia juró haber visto la puerta entreabierta. No había misa programada y el edificio debería estar cerrado. Se acercó con cautela, sintiendo un frío inexplicable en el aire. Cuando empujó la puerta para cerrarla, su mirada se desvió hacia el altar. Las velas estaban encendidas. Nadie las había colocado. Nadie había entrado. El hombre cerró la puerta de golpe y se alejó sin mirar atrás. Desde ese momento, nadie se atrevió a volver a tocar la tumba del párroco. El sacerdote que tomó su lugar nunca quiso hablar del tema, pero su manera de evitar la mirada de los demás cada vez que se mencionaban las huellas decía más que cualquier palabra. La iglesia sigue en pie, como siempre. Las misas continúan, las campanas siguen sonando, y la gente entra a rezar como si nada hubiera pasado. Pero cuando cae la noche y el viento sopla a través de los vitrales, algunos dicen que, si te quedas en completo silencio, puedes escuchar el leve sonido de pasos en la tierra. Siempre siguiendo el mismo camino. Siempre regresando al mismo lugar. Llanto sellado. No importa cuántos años hayan pasado, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé la funeraria,
siento la garganta cerrarse y el estómago revolverse, como si todavía oliera el barniz viejo y la humedad de aquel salón velatorio perdido en las faldas de la Sierra de Songolica. Tenía 23 años y era el aprendiz más joven del Servicio Funerario San Joaquín, un negocio familiar que llevaba décadas enterrando medio pueblo. Yo aprendía rápido, coser párpados, suturar bocas, drenar cavidades, tareas que, con la rutina, se vuelven tan automáticas como lavarse los dientes. Creía que la muerte era un proceso mecánico. Esa convicción murió el 14 de noviembre de 2012, la noche en que un cadáver lloró y nadie me creyó. El difunto se llamaba Benigno Ortiz, jornalero de 58 años que falleció de neumonía fulminante tras trabajar semanas bajo chubascos. La viuda, doña Meche, pidió austeridad, ataúd de pino, satén beige, sin música. Cuando el camión municipal descargó el féretro en el sótano de embalsamamiento, noté algo inusual. La tapa interna del ataúd estaba impresa con imágenes de nubes y una frase religiosa. Quien duerme en la fe, despertará en la gracia. Lo pasé por alto, tenía prisa por terminar antes del anochecer. La autopsia ya había retirado vísceras, así que solo me correspondía irrigar el formaldehído y recomponer el rostro. Coloqué cánulas, sellé orificios nasales con algodón, acomodé las manos sobre el vientre. Al tensar los hilos que cierran los párpados, observé que los lagrimales expulsaron un leve brillo acuoso, casi imperceptible. Pensé en suero remanente, limpié la zona y seguí. Cerré la boca con sutura mandibular, peiné el cabello aún húmedo y pasé a maquillar las mejillas. Ningún signo de exudación regresó, así que lo consideré listo. Antes de subir el cuerpo al salón, la señora Romina, la dueña y mi jefa, me recordó el horario. A las 7 llegan los deudos, no queremos retrasos. Asentí, rocié desodorante de ambiente y empujé el ataúd al montacargas. A las 18:55 lo coloqué sobre los caballetes, al pie del altar improvisado con veladoras y crisantemos. Apagué la música ambiental para que nada distrajera la ceremonia. El velorio comenzó puntual. Media docena de familiares se acomodó en sillas plegables, la capilla estaba tan quieta que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Yo permanecía en la penumbra, apoyado junto a la puerta lateral, listo para intervenir si alguna vela se apagaba. A las 19:20 algo hizo crujir la madera del féretro, un sonido corto, como de rodilla que truena. Los presentes giraron el rostro con un murmullo de incómoda sorpresa. Me adelanté, comprobé las bisagras, nada flojo, ningún insecto. Segundos después, la sensación pegajosa de ser observado se instaló en el ambiente, espesa como moscas invisibles. La primera lágrima cayó a las 19:33. La vi porque el reflejo de la vela hizo brillar un hilo que descendía por la comisura del ojo izquierdo. Pensé que mis suturas habían fallado, busqué un pañuelo, me acerqué con gesto profesional y sequé la gota sin alborotar a la familia. La tela quedó empapada con un líquido tibio, salado, absolutamente ajeno a los químicos de embalsamamiento. Intenté racionalizar, condensación, humedad ambiental. Pero la temperatura del cuerpo debía ser estable, y además acababa de tocarlo, estaba ligeramente cálido. Retrocedí sin decir palabra, mi mano temblaba en el bolsillo. A las 19:37, mientras la viuda rezaba un rosario, otra gota emergió, esta vez del ojo derecho, formando un surco perfecto por la mejilla rígida. La tía del difunto lanzó un grito sordo y un tío rezongó que era un milagro o un mal presagio. La gente se levantó con torpeza, algunos querían ver de cerca, otros se persignaban. Toqué la frente del cadáver, no solo estaba tibia, sino que parecía latir bajo la piel tensa, un pulso muy lento, imposible. Resistí la urgencia de correr. Pedí en voz baja permiso para ajustar el maquillaje y, con disimulo, deslicé un termómetro digital bajo la axila. 50 segundos después marcó 32 grados centígrados, un disparate para un cuerpo muerto hacía más de 24 horas y almacenado en cámara fría. El sudor me recorrió la espalda. La tercera lágrima no cayó, se derramó. Brotó como si alguien exprimiera un paño húmedo, se acumuló en la cuenca y goteó sobre la almohadilla, dejando un círculo oscuro que se expandía. El reloj dio las 8. Una vela siseó y se apagó. Algo golpeó desde dentro de la caja, un ritmo irregular, húmedo,
parecido a un corazón que retoma fuerza después de un desfibrilador. El desconcierto se transformó en pánico contenido. Doña Meche se desmayó, la sostuve antes de que la nuca golpeara el suelo. La tía gimió que el alma de Benigno no aceptaba descansar. Cuando quise alzar la mirada, escuché un murmullo que provenía del féretro, un lamento ahogado, ronco, que parecía atravesar capas de seda y pinares de madera. Cerré los ojos un segundo, al abrirlos, el sudor empañaba mis pestañas. La tapa vibró, casi imperceptible, pero suficiente para que la cruz metálica sobre la tapa tintineara. Sin pedir permiso, Romina se abrió paso a empujones con un bote de clavos y un martillo, ordenándome ayudar. Con cada martillazo, una partícula de polvo se alzó en el aire como ceniza. El golpeteo interno cesó, pero solo por instantes, luego recomenzó, más desesperado, alternando con suspiros que exhalaban por las junturas con un silbido húmedo. El salón olía a formol revuelto con algo rancio, como trapos podridos. Los familiares decidieron continuar el velorio en la parroquia del pueblo, pocos querían permanecer donde la muerte estaba viva. Al quedarnos solos, Romina y yo empujamos el ataúd hasta el montacargas. En el descenso al sótano, el ascensor se detuvo sin motivo entre pisos, la luz titiló. Entonces sentí un leve chorro que se filtraba por la rendija inferior del cajón. Al iluminar con la linterna, vi un hilo sanguinolento que describía un zigzag, descendiendo hasta mi zapato. Cada gota golpeaba como martillo. El montacargas reinició su marcha y llegó al sótano con un tirón seco. Dentro de la cámara, colocamos el ataúd sobre la mesa de acero. Romina murmuró que llamaríamos al médico legista, luego subió a tranquilizar a los deudos. Me quedé solo. El tubo fluorescente parpadeaba, no lograba pensar con claridad. Recé, algo que nunca hacía, pedí perdón a un Dios que no frecuentaba, aunque no sabía por qué. A las 21:12, el silencio se quebró, tac tac tac, como nudillos que ruegan abrir. Tenía las manos congeladas, sin embargo, acerqué la oreja a la madera. Escuché un sollozo, no un crujido, un gemido infantil que decía algo ininteligible. Giré la cabeza, sobre la tapa, 2 círculos húmedos se expandían, justo donde estarían los ojos si la madera fuera translúcida. Me erguí de golpe, el martillo de Romina estaba a 1 metro, pero mis piernas eran de yeso. El tubo de luz se apagó. La oscuridad fue total por una eternidad que calculo de 10 segundos. Cuando regresó la luz, había un charco vermellón bajo la mesa, alimentado por los bordes del ataúd. El aire olía a cobre. Mi reflejo pálido en el acero confirmaba que no deliraba. Hice acopio de fuerza, di 3 pasos y agarré el martillo. Un pensamiento irracional me gritaba que debía abrir la tapa y comprobar, porque si Benigno respiraba existía una probabilidad de salvarlo, aunque la lógica médica gritara lo contrario. 2 clavos se dieron. Con el tercero, el golpeteo interno se detuvo de golpe. Se hizo un silencio absoluto, como si la habitación estuviera acolchada. Di marcha atrás, sin soltar el martillo. El charco dejó de crecer, la sangre se espesaba. Levanté la tapa apenas 1 centímetro, un hedor agrio, caliente, me quemó la garganta. No vi movimiento, pero sentí el peso de una presencia que me observaba, retadora. Volví a cerrar la tapa y empecé a clavar de nuevo, presa de pánico primitivo. Escuchaba mi pulso en los tímpanos, intercalado con susurros que tal vez provenían de mi propia mente. Déjame. No me cierres. Quizá era la madera crujiendo, quizá mis dientes castañeteando, nunca lo sabré. A las 22:05 regresó Romina con el doctor Flores y 2 policías locales. Al ver el charco, exigieron explicaciones. Balbuceé lo de las lágrimas, el calor, los golpes. El doctor levantó la tapa con una palanca y todos dimos un paso atrás. El cadáver estaba en idéntica posición, salvo por los ojos abiertos, inyectados, secos como vidrio. No había rastro de humedad en las mejillas ni sangre en los orificios. El satén estaba impecable. El charco bajo la mesa ya no era rojo, sino agua teñida de formol amarillento. Los policías anotaron contaminación química y el doctor dictaminó que la supuesta sangre era escurrimiento de la arteria femoral mal suturada. Yo quería gritar que aquello no explicaba el calor, los golpes, el llanto.
Nadie escuchó. Decidieron sellar la caja con grapas industriales y programar el entierro a primera hora, sin más velatorio. Romina me ordenó limpiar el sótano y marchar a casa. Tomaría mi turno ella misma. Obedecí. Mientras trapeaba, descubrí en la pared un reguero vertical de gotas oscuras que terminaba en una palabra ilegible, como escrita con dedo mojado, algo entre perdón y perdido. La fregona borró las letras antes de que pudiera comprobarlo. Salía el aire frío de la madrugada. El cielo estaba despejado, pero el viento olía a tierra revuelta, olor de cementerio recién abierto. Caminé hasta mi cuarto de pensión, incapaz de mirar atrás. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía líquido tibio deslizarse por mi propia mejilla. Al amanecer, solo quedé yo frente a la tumba 214. Nadie de la familia quiso asistir, dicen que Romina los convenció de evitar más sufrimiento. 2 sepultureros bajaron el ataúd con cuerdas. En cuanto la primera palada cayó, escuché un golpe hueco desde dentro. Los obreros lo atribuyeron a la madera acomodándose. Yo recé un Padre Nuestro cuya letra olvidé a mitad. Las últimas paladas apagaron todo sonido. Renuncié ese mismo día. Mi carta decía motivos personales, pero la verdadera razón es más sencilla. La muerte me habló y yo le respondí clavándole grapas, temblando de miedo y lástima. Desde entonces, cada 14 de noviembre, despierto a la misma hora en que cayó la primera lágrima. Siempre encuentro en la almohada una mancha circular, tibia, salada. No sé si proviene de mis ojos o de algún lagrimal prestado que aún intenta contarme que vio al otro lado. No trato de entenderlo ya, solo anoto la hora en un cuaderno y espero al amanecer, recordando que enterré algo que, tal vez, seguía vivo. La visitante. Nadie imagina que lo más difícil de trabajar en una funeraria no es el olor a desinfectante ni la convivencia con cuerpos inertes, sino aprender a distinguir el murmullo de los vivos del eco que a veces traen los muertos. Empecé en la funeraria del Carmen, en Ensenada, como sustituto temporal mientras llegaba mi plaza de maestro. 10 meses sin novedad, registrar a los deudos, verificar papeles, supervisar que los fotógrafos no abusaran con sus precios. Pensaba que los fenómenos paranormales eran cuentos para animar las guardias nocturnas hasta la noche en que velamos a la señora Elvira Aguirre. Llegó un lunes sin tráfico de servicios. Una sola familia, discreta, ocupaba la capilla menor, menos de 15 personas, todas emparentadas. Elvira había muerto de un infarto fulminante, eso decía el certificado que su hijo me entregó con manos temblorosas. Como de costumbre, acomodé la ficha de identificación, revisé que la mortaja cubriera el cuello, la asesoría básica para ocultar la línea de sutura, y sellé la carpeta. Afuera, el viento salino golpeaba los letreros de neón, dentro olía a gladiolas y café quemado. Eran las 6 de la tarde cuando se abrió la puerta corrediza y entró una mujer que no reconocí de las firmas del registro. Vestía luto riguroso, vestido negro hasta la pantorrilla, medias opacas, zapatos de tacón semejantes a los que usaban nuestras abuelas para ir a misa. Llevaba el cabello muy peinado, prendido con un broche antiguo. Mientras cruzaba el recibidor, observaba cada detalle como si buscara algo perdido, las bancas vacías, el mostrador, la urna de condolencias. Su mirada me incomodó porque no era melancólica, era la mirada de quien inspecciona un lugar desconocido. La seguí con la vista mientras avanzaba hasta la capilla. No saludó a nadie. Se sentó en la segunda fila, al extremo del pasillo, las manos unidas sobre el regazo, la espalda recta. Pensé en acercarme para ofrecerle agua, pero el timbre del teléfono interrumpió la idea. Era un proveedor, lo atendí 5 minutos. Cuando colgué, la mujer seguía allí, solo que ahora se había girado ligeramente, contemplando de reojo a los familiares como si los midiera. Mi compañero Carlos, que llevaba 4 años en la empresa, apareció con un expediente bajo el brazo y se sentó a mi lado. Me hizo un gesto para que bajara la voz. «¿Ya viste a la señora de negro?», murmuró. Asentí, intrigado. Quise preguntar quién era, pero Carlos solo alzó los hombros y regresó al archivo. La tarde se deslizó sin incidentes, rezos bajos, murmullos, el golpeteo del incienso contra el mármol.
Hacia las 10, las conversaciones se diluyeron, muchas sillas quedaron vacías, algunos se marcharon a descansar antes de la misa del día siguiente. Solo quedaban el hijo mayor y 2 hermanas de Elvira, además de la mujer desconocida, inamovible en su banco, mirada fija en el ataúd abierto. A las 11 en punto, el personal de limpieza me avisó que iría por los contenedores de basura. Fui tras ellos para firmar la salida de residuos. Tardé quizás 3 minutos. Cuando volví, la mujer de negro ya no estaba en su lugar. Pensé que habría salido al sanitario, así que no di aviso. Pero algo hormigueaba en mi nuca, su ausencia dejaba una vacante incómoda, como un cuadro retirado de la pared. Sin querer, revisé el pasillo y los baños. Vacíos. Regresé al mostrador. Carlos tecleaba inventario y, sin levantar la vista, susurró: «¿Ya la viste, verdad?». Le dije que sí, que buscaba su nombre en la lista de asistentes pero no aparecía. Entonces Carlos se apartó del monitor y, muy serio, pronunció las palabras que me helaron: «No la vas a encontrar. Es la finada». Solté una risa incrédula, lo acusé de gastarme una broma. Él negó con la cabeza: «De veras, Ruperto. Acércate discretamente al féretro y compara la foto con la señora que acabas de ver». La sugerencia me pareció grotesca y fascinante. Aproveché que el hijo de Elvira salió a contestar su celular y me aproximé al altar. Allí, sobre un caballete, reposaba la fotografía oficial: Elvira Aguirre con ese mismo vestido negro, el broche antiguo, el gesto severo. Me faltó el aire. Las facciones coincidían sin duda, salvo por un detalle: en la foto, Elvira sonreía levemente, mientras la visitante no había mostrado la menor emoción. Me convencí de que debía haber sido una pariente idéntica. Busqué al hijo para preguntarle, pero se había retirado al estacionamiento. Volví al mostrador a contarle a Carlos mi hallazgo. Él ya me esperaba, pálido. «Se metió donde están los cofres vacíos», murmuró. La bodega de ataúdes quedaba tras la capilla, conectada por un corredor que solo el personal conocía. Asomé la cabeza, la puerta estaba entornada, adentro, penumbra. Tomé la linterna de emergencia. Carlos me siguió de cerca. El corredor olía a barniz viejo. Cada paso amplificaba el crujido de la madera. Empujé la puerta despacio. Los ataúdes brillaban bajo la luz amarilla que colgaba en el centro. No había nadie. Avancé unos metros. Las tapas pulidas reflejaban mi cara, distorsionada. Sentí la piel tirante en las mejillas. Iba a dar media vuelta cuando vi, sobre la superficie de un cofre blanco, una huella húmeda de mano, como si alguien hubiera apoyado la palma hace segundos. La linterna tembló, examiné el polvo sobre la tapa, la marca se hundía un par de milímetros, demasiado profunda para un toque casual. «Regresemos», susurró Carlos. Obedecí. Cerré la puerta con seguro. Apenas dimos 2 pasos, la luz del pasillo titiló y se apagó. La linterna se volvió nuestra única referencia. Más que silencio, emergió un rumor, un siseo que parecía venir de la ventilación. Noté que Carlos apretaba los dientes. Avanzamos a tientas hasta la capilla. Al girar la esquina, la escena nos clavó al piso. El ataúd de Elvira estaba cerrado. Nosotros lo dejamos abierto. La tapa, asegurada con las manijas doradas, lucía intacta. En torno a la caja se erguían los cirios, pero la vela del lado derecho chisporroteaba como si una corriente de aire invisible la agitara. Sobre la tapa, donde antes no había nada, se hallaba la peluca rubia que usamos solo para exhibiciones de venta, acomodada con esmero. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Carlos balbuceó una oración. El hijo de Elvira entró en ese instante, extrañado. Nos vio paralizados, siguió nuestra mirada y soltó un alarido. Corrió al ataúd, trató de abrirlo, pero las manijas parecían soldadas. Golpeó la tapa, implorando que alguien le explicara. Las tías irrumpieron, una se desmayó. Entre todos logramos forzar la cerradura. Cuando la tapa cedió, reveló el cuerpo acomodado, las manos crispadas sobre el pecho y la cabeza desnuda. La peluca no correspondía a Elvira. Era un accesorio que jamás poseyó.
Sin embargo, un mechón idéntico asomaba ahora entre sus dedos rígidos, como si lo hubiera arrancado para llevárselo. El hijo retrocedió horrorizado. Las tías clamaban que quitáramos aquello. Yo, sin saber por qué, miré al techo. Justo encima del ataúd, la lamparita oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El foco se apagó y se encendió 2 veces. En el breve intervalo oscuro, escuché de nuevo esos tacones, ahora apresurados, escapando por un pasillo inexistente. Cuando la luz volvió, la peluca ya no estaba sobre la tapa. Tampoco entre las manos del cadáver. No la encontramos en todo el edificio. La familia exigió cerrar el ataúd definitivamente. Llamamos al dueño, permitió sellar el cofre con cinta perimetral, algo que rara vez se autoriza antes del entierro, pero nadie objetó. El resto de la madrugada transcurrió entre susurros y plegarias. Yo no pude alejarme de la reja de entrada, quería sentir aire fresco para no desmayarme. Carlos, sentado a mi lado, me confesó que un colega de turno nocturno había visto, años antes, a una anciana idéntica deambulando por la funeraria la misma noche en que ingresó el cuerpo de una mujer desconocida. Entonces creí que exageraba. Ahora callé. A las 7 de la mañana llegó la carroza para transportar el féretro al panteón municipal. Cuando los choferes subieron el cajón, uno tropezó con algo blando sobre la rampa. Era un guante de encaje, antiguo, empapado en un líquido parduzco. Lo tiramos al contenedor sin comentar. No volví a trabajar allí después de cumplir el contrato, mi plaza docente se liberó y renuncié antes del aniversario. Sin embargo, cada noviembre, cuando el aire huele a cempasúchil y la gente habla de almas que regresan a visitar a los suyos, recuerdo aquella figura de luto que se sentó a contemplar su propio cuerpo, incapaz quizá de aceptar la muerte, o decidida a recordarnos que los velorios no son escenario exclusivo de los vivos. Desde entonces, cuando acompaño a un difunto, reviso 2 veces la lista de asistentes y observo con cuidado a cualquier desconocido silencioso, podría ser la verdadera dueña del funeral, perdida a medio camino entre el pasillo y la tumba. Sombras que velan. Nunca vuelvo a cruzar la puerta de una funeraria sin sentir aquel olor, flores marchitas mezcladas con café rancio y un fondo agrio de formol. Cada vez que lo respiro recuerdo la noche en que mi familia aprendió, a la fuerza, que los muertos no siempre se resignan a quedarse quietos. No firmo con mi nombre porque, como advertí, bastaría con mencionar el pueblo para que varios parientes me vetaran de por vida. Pero la verdad pesa. Y callarla transformó a mis pesadillas en la única voz que la repite. Hace 15 años, mi tío León, trailero orgulloso, calvo y fanático de los boleros antiguos, apareció sin vida en su dormitorio. La versión oficial fue un accidente, resbaló en la regadera, dijeron, se golpeó la nuca y no volvió a despertar. Nadie discutió, en mi casa las preguntas incómodas se guardan como cubiertos para visitas importantes. La funeraria del pueblo, un local apretado junto a la terminal de autobuses, ofrecía una sala mínima con bancas de plástico y un altar improvisado. Allí lo velamos. Llegamos al atardecer. Mis tías acomodaban coronas, los compañeros de León ajustaban la camisa blanca que le pusieron para contrastar con el traje oscuro. El ataúd quedó abierto, apoyado contra la pared más lejana. Mi abuela, una mujer huesuda que comandaba el linaje sin levantar la voz, indicó que los sobrinos bajáramos el tono y atendiéramos a los dolientes. Yo tenía 20 años, la edad suficiente para servir café sin derramarlo y para aburrirme pronto del murmullo fúnebre. Hacia las 9, el velorio se vació. Quedamos mis padres, 2 tías, la viuda y 3 primos. Afuera, la calle estaba en penumbra, la funeraria cerró la cortina metálica, dejando solo el portón de vidrio como única salida. Dentro flotaba aquella mezcla de cera tibia y jazmín marchito que a mí me revolvía el estómago. Para espantar el tedio, uno de mis primos, Sergio, sugirió explorar el despacho contiguo, la oficina donde guardaban archivos, floreros de repuesto y los objetos recogidos de los difuntos antes de vestirlos. Allá fuimos 4, linterna en mano. El cuarto olía a documentos húmedos. Encontramos cajas con fotografías antiguas, relojes sin pila, medallas religiosas.
Sobre un escritorio reposaba una peluca rubia, rizada, sorprendentemente bien cuidada. Sergio la alzó entre risitas. Otro primo comentó que León solía bromear con comprarse pelo de cantante gringo. Aquello, pensamos, sería un tributo inofensivo. Entre burlas, Sergio escondió la peluca bajo su chaqueta y salimos antes de que alguien notara la ausencia. En la capilla, las velas titilaban. Mi abuela rezaba en un susurro, el resto conversaba bajo. Sergio esperó a que las miradas se distrajeran y, con un gesto rápido, colocó la peluca en la cabeza desnuda de mi tío. Nadie lo vio. Yo me tragué la risa. Volvimos a las sillas y fingimos escuchar el rosario. No pasaron ni 10 minutos. La abuela se levantó para acercarse al ataúd. La oímos contener el aliento, soltar un grito ronco. Todos volteamos y vimos la melena rubia ondeando sobre la frente amarillenta del difunto. La viuda se desmayó al instante, mi madre corrió a sujetarla. Las tías clamaban quién había hecho esa porcajada. Sergio, pálido, negó con la cabeza. Quise defenderlo, pero no me salió la voz. Mi abuela, temblando, retiró la peluca y la arrojó al suelo. Cuando se agachó para acomodar el cuello de la camisa, detuvo el gesto, salió trastabillando y nos ordenó mirarlo. Nos acercamos. Los párpados de León, antes sellados con algodón, estaban apenas entreabiertos. Se veía la gasa, empapada de un fluido oscuro, asomando como si hubiera sudado sangre seca. Alguien profirió una plegaria. La tía mayor sugirió llamar al encargado de la funeraria para revisar el cadáver. Pero en ese momento, algo mucho peor nos distrajo. Unos pasos resonaron detrás de nosotros, pero no venían de la puerta ni del pasillo, provenían del interior de la capilla, justo donde nadie estaba. Tacones, pasos breves y firmes sobre el piso de loseta. Se acercaban a nuestro círculo por detrás del ataúd. Giramos todos a la vez. No se veía nada. El silencio volvió, tan espeso que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Mi padre fue el primero en murmurar que quizá algún vecino había entrado. Quiso comprobarlo y empujó la puerta de vidrio. Estaba cerrada con llave por dentro, la cortina metálica seguía candada afuera. Al regresar la vista al ataúd, comprobamos que el cuerpo ya no yacía horizontal. León se hallaba incorporado, los hombros a 10 centímetros del borde. Su boca, deformada por la mortaja rígida, parecía esbozar una mueca entre burla y odio. Muchos retrocedimos. Sergio rompió a llorar y se arrodilló, suplicando perdón sin confesar su culpa. La abuela lo apartó de un tirón y ordenó bajar a León, pero nadie tocó aquel cuerpo. Entonces la luz falló. El apagón duró 3 o 4 segundos. Bastó para que el terror cuajara. Al volver el fluorescente, el difunto estaba recostado otra vez, pero sus pies sobresalían, calzados con los zapatos lustrados que le pusieron, uno apoyado sobre el borde del ataúd como si pateara la tapa inexistente. La peluca rubia había desaparecido. Nos costó entenderlo, nadie la recogió, simplemente ya no estaba en el piso. La viuda despertó y lanzó un chillido al ver los pies afuera. Mis tías intentaron tapar el cadáver con el velo blanco, pero el tejido se enredó en las manos rígidas, tensas como garras. Uno de los primos, que había salido a buscar al encargado, golpeó la puerta desde el pasillo. Tardamos en abrir. Cuando entró con el anciano que limpiaba las salas, encontró a la familia dispersa, llorando. Al ver el ataúd, el viejo trabajador murmuró que eso no era normal. Preguntó si habían faltado al respeto del muerto. La abuela lo fulminó con la mirada. El hombre chasqueó la lengua. Dijo que a veces, cuando un difunto se va con rencor, se resiste a la quietud. Propuso cerrar el ataúd, encerrar la tapa y continuar el velorio afuera. Mi padre aceptó. Entre 3 hombres empujaron los pies, doblaron las rodillas torpes y tendieron el cuerpo. Al bajar la tapa, escuché un rumor, un rechinar que parecía provenir de la garganta de León, como si bufara. El encargado lo atribuyó al aire atrapado y se santiguó. Salimos al patio interior, donde solo cabían un par de bancas y un alero. Nadie habló durante 1 hora. Sergio seguía sollozando, mi madre le trajo agua azucarada. Cuando la medianoche se acercaba,
Una brisa fría deslizó la cortina metálica que daba a la calle. El ruido metálico nos hizo brincar. El encargado, alarmado, volvió a la capilla para asegurarse de que todo siguiera cerrado. Tardó apenas un minuto y regresó amarillo. Temblaba tanto que se persignó sin coordinar los dedos. Dijo que el ataúd estaba abierto de nuevo. Dijo que no entraría otra vez. Se desató un caos silencioso. Todos querían irse y nadie se atrevía a abrir la reja porque el pasillo debía atravesar la sala impía. Al final, la abuela, rígida de orgullo, exigió acompañar a su hijo hasta el amanecer como dictaba la costumbre. Ordenó rezar afuera, aunque la voz le temblaba. Recitamos salmos y padres nuestros, pero en cada pausa creímos oír la misma risita sorda que León soltaba cuando nos veía caer de la bicicleta de niños. Una risa seca, contenida. A las 4 de la mañana, el primer gallo lejano dio su saludo. Adentro todo seguía en penumbra. El encargado reapareció con 2 policías municipales. Dijeron que verificarían por seguridad. Portaban linternas. Les entregamos la llave. Ellos entraron. El eco de sus botas retumbó. 1 minuto. 2. Escuchamos un grito y un golpe seco. Salieron pálidos, sin explicaciones. Solo alcanzaron a balbucear que el féretro estaba vacío. Durante la búsqueda posterior, la funeraria entera, la calle, los patios vecinos, no apareció ni la peluca ni el cadáver. El acta oficial consignó robo de cuerpo, sin agresión a la familia. Nadie preguntó por el cómo. Al mediodía trajeron una caja sellada con otro difunto desconocido para continuar los trámites, y mi abuela afirmó recibir un resto simbólico para el entierro. La tierra se cerró sobre la nada. Solo años más tarde me enteré de la verdad que antes callaron. León no se quitó la vida en un descuido. Lo encontraron colgado en el galpón de trailers, la soga confeccionada con medias de nylon y cabellos rubios. Medias y cabellos de la misma persona trans que él había golpeado semanas antes. Aquella víctima pasó días en coma y murió la víspera del velorio. La noticia nunca llegó al pueblo. El amigo que sabía todo huyó, consumido por la culpa. Sergio jamás se recuperó del episodio. A veces, en WhatsApp, me escribe para preguntar si recuerdo la noche del cabello falso. Dice que cuando sueña con León, no ve su calva, ve la peluca, perfectamente peinada, y unos ojos que ríen sin pupilas detrás de un velo de algodón. Cuando conté esto a mis padres, pidieron que no lo dijera de nuevo. Pero cada vez que huelo formol, regresa la imagen del cadáver sentado, los pies colgando, la tapa que se niega a sellar el pasado. Tal vez, como sugirió el viejo empleado, existe un rencor capaz de anclar a los muertos. Tal vez aquel cabello rubio era una deuda que mi tío debía pagar aún después de muerto. Y quizá todavía anda sobre las carreteras, subiendo a la caja de algún tráiler vacío, esperando que alguien, al pasar de madrugada, confunda el chirrido del viento con una carcajada que no terminó de salir.